Bueno, gracias a Claudio Ortega de Peñarolén, es una persona todavía no convertida al Evangelio, pero es fiel auditor del programa de la tarde y tanto de la noche. Le gusta mucho, dice, escuchar al pastor. Muchas gracias. Bueno, es la palabra del Señor la que en realidad bendice el corazón humano. Yo les había hablado de una noticia y uno no deja de sorprenderse de lo que hoy día está ocurriendo en el ámbito, digamos, en el ámbito cristiano, porque a uno no le sorprende tanto lo que ocurre en el ámbito secular. Escuchaba al señor Ítalo Pasalaco que le estaban haciendo una entrevista donde él contaba sin ningún empacho que él tiene una pareja hombre, decía: yo estoy enamorado de él, yo a él lo amo, él me comprende, yo no estoy acostumbrado a vivir en departamentos, vivo en casa porque me gustan los perritos y cuando yo salgo, él, mi amante, mi compañero, se queda con los perros, los cuida, entonces es una excelente persona, yo estoy enamorado de él, decía el señor Ítalo Pasalaco, que ya, ¿no es cierto?, no tiene ningún empacho en reconocer su homosexualidad. Y el tipo decía que en Chile era muy injusta la ley porque él era un hombre que pagaba sus impuestos, que estaba al día en sus pagos y sin embargo no tenía la posibilidad de casarse, porque le pregunta al que lo entrevistaba, como lo más normal del mundo, si él un día pensaba casarse con su actual pareja, que es un homosexual, y él le decía: sí, pero no en Argentina, porque en Argentina sí se pueden casar los homosexuales, lamentablemente. Decía: pero en Chile, y se puso a hablar mal del gobierno. Oiga, como lo más normal del mundo. Pero bueno, uno dice: ese es un tipo que no se ha convertido, ese es un tipo inconverso, él no conoce el Evangelio, Dios no se le ha revelado su corazón, no lo ha transformado. Pero cuando traemos estas cosas, de esta perversión, de esta torcedura, de esta desviación de la sexualidad humana al ámbito cristiano, me parece realmente algo absolutamente repudiable y patético. Y nos escribe un hermano que queremos mucho, que es de la séptima región, de San Javier, nuestro hermano Cristian Avendaño, que siempre nos está enviando información interesante, y dice: bueno, Dios le bendiga a cada uno junto a sus familias y ministerios. Lo que un día se comentó ahora es realidad. Durante ya bastante tiempo hemos estado luchando y denunciando la apostasía y todas las herejías que los pseudo pastores han sacado para envenenar a la iglesia de Jesucristo. Bueno, tiempo atrás les envié una página donde hablaba de la aceptación de la pornografía en el mundo cristiano, el adulterio y la fornicación, sacando de total contexto la palabra de Dios para defender dichas aberraciones. El día de ayer, dice, me llegó la siguiente noticia que a muchos les sorprendió, pero en realidad, viniendo de estos apóstatas, ya se puede esperar cualquier cosa que nuestra mente se puede imaginar. Lunes 23 de enero del 2012, dice, aparece el porno cristiano, un regalo de Dios. Se lo voy a leer. La propuesta surge en Brasil, y la diferencia con el clásico es que estas producciones cumplirán en todo sentido con los preceptos de la iglesia, es decir, amor, respeto y parejas casadas. ¿Qué te parece? Porno cristiano es la nueva propuesta en Brasil. La diferencia con el porno clásico, según destacan medios brasileños, será que las parejas deben cumplir con todos los preceptos de la iglesia. Por ejemplo, los actores que van a practicar pornografía en estas grabaciones deben estar casados. Además deben ser cristianos, obvio. Las escenas deberán ser cuidadas, sin actos degradantes y con un lenguaje correcto basado en el amor. La idea es que se entienda al cuerpo como un regalo divino que merece ser tratado bien. Los films eróticos serán producidos para la educación del pueblo de Dios, dice la revista Salvador. Otro de los aspectos que tendrán en cuenta, según señala la publicación, son los siguientes: deben ser instructivos, deben educar a los esposos creyentes en la manera de obtener mayor placer sexual, intimidad y acercamiento en sus relaciones. Esto se logra dramatizando varias técnicas sexuales y posiciones que las parejas pueden aprender a incorporar a sus rutinas amorosas. En pantalla, los actores deberán mostrar técnicas correctas y actitudes sexuales apropiadas, siendo respetuosos y tratando al cuerpo de su compañero como regalo de Dios que es. Nada de sexo extramarital. Los esposos de una producción porno cristiana nunca deberán tener relaciones adúlteras, a menos que también se muestre el castigo por su pecado. Dicho castigo puede ser distinto al ordenado por las Escrituras, por ejemplo, ser apedreados hasta la muerte. Debe ser motivador e inspirador. El porno cristiano debe tener sobre todo un mensaje positivo, mostrando y enalteciendo valores como la comunión, la familia, la fe, la honestidad, la caridad, etc. Debe mostrar que el gozo de la vida sexual es el fruto de vivir en el camino de la rectitud, sin groserías. Cualquier exclamación de placer es aceptable mientras sea un sonido natural al hacer el amor. El porno cristiano no debe contener profanaciones o juramentos. Está de más decir que los actores no deberán usar el nombre de Dios en vano. El propósito
del porno cristiano no es proveer material para las fantasías de individuos que lo usan para su propia gratificación, independientemente de que la masturbación en sí mismo no es mala. Ándale. El porno cristiano se usa para enriquecer las relaciones sexuales entre creyentes. Por ejemplo, en el caso de que un hombre necesite ser mejor instruido sobre cómo satisfacer a su esposa oralmente, o si una mujer necesita ayuda en cuanto a su sexualidad para ser más abierta a los deseos de su marido, remarca la publicación. Bueno, para que usted se pueda dar cuenta hasta dónde ha llegado la perversión, la corrupción, no en el mundo. Esto es natural que ocurra en el mundo, porque el mundo está bajo el maligno, según 1 San Juan 5:19, y dice la Biblia que los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Se tiene que cumplir que en el mundo la cosa se va a pervertir. Los hombres se van a entregar a deseos desenfrenados igual que animales. Tanto así que, como hemos explicado una gran cantidad de veces, cuando el pueblo de Israel entró a poseer la tierra de Canaán, los cananeos, los habitantes de la tierra de Canaán, practicaban todo tipo de aberración y todo tipo de prácticas que eran absolutamente contrarias al propósito divino. Por ejemplo, practicaban brujería, hechicería, quiromancia, cartomancia, consulta a los muertos, espiritismo. Era tan extraordinaria la perversión, la desviación de los cananeos, que ellos no tenían ningún empacho en ofrecer a sus hijos a los dioses en fuego. Y también practicaban todo tipo de aberración sexual. No solamente hablamos de adulterio, fornicación, homosexualidad, sino que practicaban lesbianismo, practicaban necrofilia, que es el sexo con cadáveres, y practicaban bestialismo o zoofilia, que es sexo entre un ser humano y un animal. Eso Dios se lo prohibió estrictamente al pueblo de Israel, y también en la Escritura señala claramente que estaba prohibido para cualquier judío, escuche esto, ver la desnudez de una persona que no era el esposo o la esposa. Por ejemplo, estaba prohibido ver la desnudez de la madre, la desnudez del padre, la desnudez del tío, la desnudez de la madrastra. Estaba absolutamente prohibido. Entonces, si está absolutamente prohibido mostrar la desnudez a quien no sea el cónyuge, ¿cómo esta publicación pseudo-cristiana puede justificar la pornografía cristiana? Y diciendo que no es malo porque los actores de esos films pornográficos serían esposo y esposa, serían creyentes y no dirían ninguna palabra grosera, pero sí estarían desnudos practicando sexualidad de todo tipo. Entonces realmente a uno le parece esto sorprendente. Sé que a lo mejor para algunas hermanas, y a lo mejor hermanas de edad, debe ser súper incómodo que uno hable de esto, pero ¿por qué no tenemos que decir, hermano? Porque nosotros por muchos años dijimos que la iglesia iba a llegar a un momento en que se iban a romper en la iglesia todos los márgenes. Y la verdad es que ahora esto está ocurriendo. Fíjense que esto de que hayan playas nudistas, a nosotros quizás no nos extraña. Ya en Chile hay algunas playas nudistas. Ya en Chile. Eso ya se está haciendo una moda. Que las mujeres saquen, por ejemplo, la parte de arriba del bikini, del traje de baño, para tostarse, ¿no es cierto?, completamente, que no quede una parte marcada del sostén blanco y la otra parte tostada. Y eso ya cada día nos está pareciendo menos malo, menos condenable, pero ¿sabe usted que en Brasil, no sé por qué razón en Brasil hay tanta perversión dentro de la iglesia cristiana, habiendo un movimiento evangélico, dicen, impresionante? En Brasil, hermano querido, ya existen playas nudistas de cristianos que se desnudan, y en Estados Unidos, esto nosotros lo dimos en la televisión con un video que salió en un canal de televisión en los Estados Unidos, donde un pastor protestante hace cultos desnudo en el púlpito. Y permite que la gente vaya o vestido o desnudo. O sea, el que vaya vestido no le dicen nada por el hecho de que es una iglesia nudista, y tampoco le dicen nada al que va desnudo, diciendo, y ellos justifican así, diciendo, el cuerpo es un don de Dios, por ende no puede ser pecado, porque para el impuro todo es impuro. Imagínense, un pastor que hace una reunión, aparte que tiene una panza del porte de una sandía, un pastor desnudo, y gente que asiste al culto a escuchar la palabra del Señor, la santa palabra del Señor desnudo. Entonces esto ya se rompieron todos los márgenes. Aquí se ha caído, hermano, una actitud pero completamente degradante, reprobada absoluta totalmente por la palabra del Señor, y querer justificar esto con la Biblia. Hoy día hay todo tipo de movimientos pseudo cristianos que lo único que hacen, hermano, es imitar todo lo que sea mundano.
O sea, cualquier moda, por ejemplo, ya ahora las playas nudistas son una moda en Europa, en Brasil, ahora en Chile. Esto es una moda. Va a llegar un momento en que ya tú no puedes alzar la voz porque te le van a ir encima a la autoridad diciendo que tú estás provocando el odio, que tú estás discriminando, que tú eres intolerante y todo ese tipo de argumentos que hoy día usan y muchos de nuestros parlamentarios. Si aquí gran parte de culpa por toda esta perversión en que ha caído nuestra nación, la tienen justamente nuestros políticos que quieren estar bien con todo el mundo y que, no sé, parece que ser tolerantes es justificar la maldad, es justificar el pecado, es justificar la impiedad, es justificar, ¿no es cierto?, la carnalidad. Ya en Valparaíso se está celebrando una vez al año una especie como de carnaval que es una pequeña imitación del carnaval de Río de Janeiro, en el Brasil. Entonces, realmente esto se ha salido de todo límite. A ver, nuestro hermano Jesús Vázquez de Pirque. Los hermanos, dice, de Pirque saludan al pastor y nos cuentan que tomaron una hora en una radio local el sábado de 7 a 8 de la tarde y pide oración para que el Señor les ayude. En la semana lo vendrán a visitar para que los orienten en este trabajo radial. Muy bien, mi hermano Jesús, que Dios le bendiga y lo felicito por este paso de tomar un programa de radio en una radio, ¿no es cierto?, local para predicar la palabra del Señor. Nuestro hermano Ezequiel Meneses de Peñalolén saluda a todos los hermanos que se encuentran acá en la radio. Entonces, hermano, como le decimos, querer justificar este tipo de prácticas que están completamente condenadas en la palabra del Señor. Entonces, ahí aparecen todos estos que son llenos de amor, por la gente que está lleno de misericordia, porque ahora, si tú dices estas cosas, la gente te tilda a ti de ser intolerante. El amor de Dios, la gente piensa o desfigura de tal forma el amor de Dios que piensan que Dios lo permite todo, que Dios no condena nada, que Dios todo lo justifica porque el amor está por encima de todo planteamiento, de todo principio y de toda norma. No es así, mi querido hermano. La Biblia no dice de ninguna forma algo así. Eso es una gran mentira satánica. El diablo, que se lo reprenda, ha pretendido hacer creer a los cristianos que el Dios de amor permite todo y tolera todo. Y que estos tipos quieran justificar estas malas prácticas aberrantes, perversas, corruptas, con la Biblia es realmente condenable absolutamente. La Biblia no autoriza este tipo de cosas, por el contrario, las condena en forma absolutamente clara. Mire, si la Biblia habla del pudor en la mujer, imagínese, la mujer debe vestir con pudor. ¿Qué pensará entonces una mujer que se desnuda siendo cristiana para hacer porno cristiano? Si la Biblia dice que se debe vestir con pudor, ¿qué dirá entonces de la gente que se desviste, se desnuda? Porque la mujer se debe desnudar para su esposo, para su compañero, y viceversa, porque así lo enseña la palabra del Señor. Cuando habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7, en cuanto a la potestad que tiene el hombre sobre el cuerpo de la mujer, que es su esposa, y la potestad que tiene la mujer sobre el cuerpo de su esposo, eso lo dice la Escritura. La Biblia no prohíbe el sexo, la Biblia no condena la sexualidad dentro del matrimonio, siempre y cuando sea una sexualidad normal, no una sexualidad anormal. Por eso dice la Biblia: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Se supone que el acto sexual es un acto de dos personas en la intimidad, por eso se le llama intimidad. Significa que no pueden haber terceros presentes. ¿No es cierto que los padres, cuando tienen un momento de intimidad sexual, qué es lo que tratan de hacer? Evitar que los hijos pudieran verlos a ellos, por ejemplo, en un acto de mucha pasión sexual, o besarse o abrazarse de una forma muy apasionada, o estar, ¿no es cierto?, sin ropa. Lo evitan. No porque sea pecado que ellos estén teniendo su momento de intimidad, sino que no corresponde que lo vean terceras personas. Se supone que el porno cristiano se graba para que lo vean otras personas. Entonces, cuando se dice, sí, pero es que las personas que van a ver el porno son personas mayores, no son niños, son personas adultas. Oiga, ¿cómo se puede justificar tamaña perversión? Esto está ocurriendo en los ámbitos pseudo cristianos. Y hay quienes hoy día quieren hacer de todo, darle un vanido de cristianismo. No sé si es para callar sus conciencias o también porque es un mensaje subliminal de Satanás, el diablo, para meter dentro de la iglesia toda clase de perversión y que la iglesia se corrompa, porque el diablo sabe que una iglesia, por muy grande que sea, por muy fervorosa que sean los cánticos, en las alabanzas, que se llena de pecado
y que practica todo este tipo de aberraciones, está bajo el poder de Satanás, el diablo, bajo el poder de él. El diablo sabe muy bien que el que practica pecado es de él, le pertenece a él. Entonces el diablo no tiene ningún problema que la persona crea, asista a una congregación, que la persona cante, que la persona levante las manos al cielo, que la persona entregue una ofrenda en la iglesia. El diablo con eso no se preocupa. El diablo no le va a poner reparo. Pero el diablo lo que le teme es que la iglesia viva una vida de santidad y que los líderes de la iglesia prediquen la palabra del Señor y que condenen lo que la Biblia condena. Sé que nosotros no estamos condenando a ningún tipo en particular, una persona en particular. Estamos condenando una enseñanza aberrante, asqueante, realmente contraria completamente a los principios bíblicos. Y no hay que ser un gran teólogo, ni hay que conocer todos los libros de la Biblia y los capítulos enteros, aprendérselos de memoria, para darse cuenta que cualquier persona que entienda levemente la Escritura y que tenga sentido común, va a entender que eso es inaceptable. La gente siempre ha tenido el concepto de que el Dios de los cristianos es un Dios serio, es un Dios puro, es un Dios diáfano, es un Dios santo, es un Dios, ¿no es cierto?, que no tolera el pecado. Entonces, ¿cómo podemos tratar de justificar lo injustificable? El Levítico, en el capítulo 18, habla de actos de inmoralidad prohibidos. Y dice la Escritura: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo, Jehová. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirá su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. ¿Se recuerda usted el caso del fornicario de Corintios, de Primera de Corintios, capítulo número 5? Bueno, ahí está confirmado en el Nuevo Testamento lo que dice el Antiguo Testamento. La desnudez de la mujer de tu padre, o sea, tu madre hasta no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, o sea, la hermanastra, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, es decir, está hablando de la nieta o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, o sea, la tía es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano, o sea, tu cuñada. La desnudez de la mujer y de su hija, o sea, la mamá y de la hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras que esté en su impureza menstrual. Fíjese que la Biblia hasta aconseja al hombre que es casado que respete el periodo menstrual de la mujer. ¿Cuántos hombres cristianos, cual animales, ni siquiera permiten, ni siquiera toleran que su esposa tenga su menstruación normal porque están buscándola sexualmente sin esperar que pase el periodo normal, natural, que no solamente afecta a la mujer en la parte física, de lo incómodo que es eso, ¿no es cierto?, de la menstruación, sino que también la afecta en su parte emocional. Las mujeres cuando están con su periodo, muchas mujeres sufren de mareo, de, ¿no es cierto?, dolores fuertes a los ovarios, dolores de cabeza, algunas se afiebran, se ponen de mal humor. Entonces la Biblia hasta en eso nos enseña. Con esto la Biblia no está prohibiendo de ninguna forma la sexualidad. Y también yo entiendo, comprendo, yo acepto, sé que por muchos años se cometió el grave error en las iglesias de no enseñar acerca del matrimonio, acerca de lo que la Biblia enseña de la desnudez, porque a veces los hermanos me hacen algunas preguntas y me dicen: pastor, ¿esto está permitido o no permitido? Y me hacen preguntas que la Biblia no las responde. Que el sentido común a usted le dice que hay ciertas cosas que sí, ciertas cosas que no. Y no somos los pastores tampoco consejeros sexuales ni sexólogos para empezar a entrar en detalles. El pastor, el líder, el siervo de Dios tiene que tener mucho cuidado, porque hay pastores que a veces meten la pata y se equivocan porque empiezan a dar consejos que la Biblia no dice que los tienen que dar. Entonces los pastores tenemos que ser muy cuidadosos de entrar en terrenos que son muy delicados. Pero no significa que el pastor
no va a tocar el tema de la sexualidad. Lo tenemos que tocar con respeto, con base bíblica, ¿no es cierto?, con altura de miras. Y un pastor debe enseñar a los matrimonios que la sexualidad es sana, debe hacer entender a las mujeres que a veces tienen estos problemas de que no tienen mucho apetito sexual, a que el esposo, generalmente el hombre, tiene más tendencia, tiene más necesidad, tiene más a lo mejor pasión sexual que la mujer, que eso es más normal, más fuerte en el hombre que en la mujer. Y eso está completamente correcto si lo enseñamos dentro de las normas bíblicas. Pero cuando estamos hablando de esto, ya no estamos hablando de nada que tenga que ver con la Escritura. Esto es sencillamente aberrante. Es decir, entonces después los cristianos decir, yo voy a comprar porno, pero porno cristiano. Esto no es como el porno del mundo, es porno cristiano. Por favor, ¿cómo podemos cristianizar a Satanás? Esto la gente dice, no, pero es que esto sí que es inaceptable. Esto es lo mismo que los guachiturros cristianos, que el hip hop cristiano, que el rock cristiano. Es tratar de darle un barniz de cristianismo a lo diabólico, a lo infernal, a lo que es contrario a la Escritura. No le podemos llamar luz a lo que es tinieblas. No le podemos llamar bueno a lo que es malo. No podemos decir que es dulce lo que es amargo. No podemos nosotros santificar lo que Dios ha puesto bajo su anatema. Escúcheme eso. Y cuando nosotros entramos a enseñar que hay ciertas cosas que las podemos cristianizar, estamos cometiendo un pecado que yo lo he mencionado muchas veces que he enseñado en la radio y también en el altar, que se llama la profanación. Profanar, la profanación, indica cuando tú entras en un estado que no está correcto, en un estado de pecado, entras a un lugar santo. Porque la palabra profanar, literalmente ese término significa traspasar el umbral. Traspasar el umbral. Es como que hay un límite entre lo terrenal y lo celestial. Es como que hay un límite entre lo divino y lo humano, ¿me entiende? Entre la luz y las tinieblas. Entonces, dentro del terreno, no es que esté permitido, sino que Dios entiende que dentro del terreno del mundo, como el mundo entero está bajo el maligno, la gente se va a dejar regir por sus pasiones, su concupiscencia, su impiedad. Porque va a tener la tendencia a vivir en el pecado porque practica el pecado porque no es una nueva criatura. Pero cuando esa persona entra al terreno divino es porque Dios ha santificado a esa persona, es porque esa persona ha aceptado a Cristo y esa persona ha sido consagrada, santificada y dedicada al Señor. Pero cuando esa persona que supuestamente sale del mundo, entra al santuario y entra en pecado o pretende meter dentro del santuario cosas que son aberrantes, ¿qué es lo que hizo un tipo que la historia dice que se llamó Antíoco Epífanes o Antíoco IV? Este tipo fue un emperador pagano que metió en el templo de los judíos, dicen que cometió 2 actos abominables, porque colocó una imagen de Zeus, que es el dios supremo de los Zeus, o Júpiter, que es el dios supremo de los griegos y los romanos, y sacrificó cerdo en el altar, un animal que era inmundo para los judíos, y jamás los judíos podían, nunca jamás, matar un animal que fuera un cerdo o un conejo o un caballo, por ejemplo. Eran animales que no estaban permitidos ser sacrificados. No así una paloma, por ejemplo, un palomino, ¿no es cierto? Un carnero, una oveja, que sí eran animales que podían ser sacrificados y que además de eso tenían que ser machos y tenían que ser sin defecto. Entonces, cuando algún tipo entraba en pecado, estaba profanando el santuario. Profanar es traspasar el umbral. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en la iglesia. Cuando yo hablo de estas cosas, a mí se me tilda de legalista, dice que yo soy anticuado, que soy muy duro, que no tengo amor, que eso no se dice. Pero hoy día la iglesia está cometiendo una cantidad de actos que va para allá. Porque yo sé que algunos van a decir, pastor, pero usted ahí ya se fue al otro extremo, porque en ninguna iglesia evangélica, por muy liberal que sea, por muy relajada que sea, por muy diferente que sea a los antiguos cultos pentecostales, va a aceptar el porno. Claro, pero ¿cómo se llega a aceptar el porno cristiano? Cuando tú comienzas a tolerar otras cosas. Porque Pablo dice que un poco de levadura leuda toda la masa. No es que la persona se vaya a ir de la santidad y en 24 horas se va al porno cristiano, no. ¿Por qué se llega al porno cristiano? Porque se comenzó lentamente en la iglesia a apartar de la verdad. Cuando una iglesia empieza a meter la música mundana, cuando una iglesia empieza a aceptar el rock cristiano, cuando una iglesia empieza a enseñar que no es tan importante el tema de la vestimenta, cuando una iglesia empieza a enseñar que podemos traer jóvenes con ciertos sistemas, métodos del mundo, ¿saben lo que está haciendo esa iglesia? Está pavimentando el camino para que después se metan toda otra clase de cosas que son contrarias a la Escritura. Porque si tú empiezas a tolerar un poquitito, ¿cómo le vas a poner freno y vas a decir eso no es de Dios? Si tú lo primero que aceptaste no era de Dios.
Metiste el mundo en la iglesia, pastor, líder. Y después tú dices, no, pero es que esto no lo vamos a aceptar. ¿Y por qué no lo vas a aceptar si aceptaste lo primero? Si aceptaste un poco de levadura, ¿qué hace la levadura? La levadura, cuando cae, cuando se mete y se mezcla con la masa, no tiene la levadura el trabajo de leudar una parte. La levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, cuando se le permite, se le tolera a las iglesias entrar en estos ámbitos que son paganos, se termina con el porno cristiano. Yo decía, unos 12, 13 años atrás quizás, aproximadamente, estando en la radio panamericana, decía, va a llegar un momento en que las iglesias evangélicas van a hacer desfiles de modas cristianos y van a elegir a la Miss Pentecostal. Y eso ya se cumplió. Ya se están realizando en este momento en Puerto Rico, se está haciendo en los Estados Unidos, y supe que también se estaba haciendo en Venezuela. En el movimiento G12 se están haciendo concursos de belleza cristianos, donde hay niñas, naturalmente jóvenes, naturalmente bien parecidas, que son supuestamente cristianas, miembros de iglesia, que desfilan en traje de noche y también desfilan en traje de baño. Entonces, hace 25 años atrás, tú hubieras dicho eso, habría dicho, no, ese pastor está loco, ¿cómo se le ocurre? ¿Que quién va a permitir, quién va a creer que en una iglesia evangélica se practique eso? Pero hoy día se está practicando. Hoy día el cantante Marcos Witt, usted véalo en YouTube, véalo en sus actuaciones, baila y se contornea con algunas bailarinas que aparecen con pantalones calientes o apretados, o con faldas muy cortas mostrando la ropa interior, a la usanza del mundo. Y después la gente dice, pastor, no ataque a Marcos Witt porque él es un siervo de Dios. No es un siervo de Dios, una persona que sale actuando frente a una multitud, y yo lo he visto, con una corbata blanca, un terno oscuro y zapatillas blancas, igual que el mundo, y con unas chascas, con pelo largo, igual que una mujer. O sea, cero respeto a los principios novotestamentarios, cero respeto a los márgenes cristianos, y aparte de eso sale contorneándose. Entonces, cuando eso ocurre, después ese tipo se entrevista con un señor, me parece que se llama Pablo Olivares. Pablo Olivares es un rockero cristiano que usa el pelo más largo que una mujer, y está su cuerpo lleno de tatuajes. Entonces después ya se permiten los tatuajes cristianos, porque ahora, ¿sabe usted que hay tatuajes cristianos? Sí, hay tatuajes cristianos. Y se permiten los piercing cristianos. Entonces, cuando se permite ese tipo de música, ve, Marcos Witt no tiene tatuaje en el cuerpo, no tiene piercing que yo sepa, claro, ve, pero se junta con un tipo y halaga el ministerio de Pablo Olivares diciendo, bueno, él tiene un evangelio diferente, pero llega a los jóvenes también. O sea, ¿qué te quiere decir esto, hermano? Que te das cuenta cómo se va pavimentando el camino para que se metan todo tipo de prácticas y costumbres que son aberrantes. Por eso que nosotros somos rígidos, no es que nosotros seamos mejores que nadie. A ver si me sube un poquito el retorno. No es que seamos mejores que nadie, muy por el contrario. Creo que somos a lo mejor los más débiles, los más frágiles, pero las convicciones de un ministerio que se autoproclama cristiano, que se autoproclama de sana doctrina, no puede estar a la venta. No se pueden sacrificar las convicciones. Y si esto nos hace que la gente nos tilde de ser fanático, no importa. Pero por eso que nosotros hemos sido tan rígidos, porque así se termina. Cuando tú le abres la puerta a la carnalidad, cuando tú le abres la puerta a la pecaminosidad, a la liviandad, a la mundanalidad, ¿qué crees que va a pasar? Una vez un predicador, bueno, él está fallecido, un pastor que nos bendijo mucho cuando comenzó en su ministerio, que era un hombre de sana doctrina, él decía, cuando tú al diablo le das un lugar chiquitito, le das 10 centímetros, él se toma 1 metro. Y cuando tú le das cabida, el diablo se mete con la señora, con los hijos demonios, con los primos demonios, y empieza a inundar la iglesia. Él lo decía en forma así como un poco irónica, pero es una realidad. Por eso que nosotros somos rígidos. Porque ¿cómo tú puedes entender que una iglesia termine convertida en una iglesia de homosexuales, como ocurre en Estados Unidos, que hay iglesias de homosexuales, iglesias de lesbianas? ¿Cómo llegaron a convertirse ellos en una iglesia de homosexuales? ¿Cómo una iglesia llega a creer que se puede hacer cultos desnudos, donde el pastor está desnudo y los miembros pueden venir desnudos? ¿Para qué le digo el término como se usa en Chile? ¿No es cierto? Usted puede venir desnudo, hermano, al culto, a la reunión. Mire, ¿qué pasaría si una hermana de la iglesia en el verano va con un vestidito, ¿no es cierto?, muy liviano, y corre viento en el centro de la ciudad, y se le levanta el vestido y se le ve la ropa interior? ¿No es cierto que ella se siente avergonzada? ¡Qué vergüenza! ¡Qué despuesta! ¡Qué vergüenza!
Porque cualquier persona sabe que si se le ve la ropa interior, es una vergüenza. Es como cuando un hermano sale del baño y sale con el cierre abajo. Entonces nosotros le decimos, le damos una indicación, le decimos, hermanito, el cierre. ¿Se fijaba que pasa eso, no es cierto? ¿Por qué? Porque el pudor de cualquier persona, incluso no gente del mundo, te hace entender que tú no puedes andar con el cierre abajo, excepto por un descuido. Y que si te das cuenta que andas con el cierre abajo, ¿qué te haces tú? Te tapa. ¿Qué pasa cuando una hermana, por ejemplo, se le está notando la ropa interior porque se arrodilló a orar y se le ve la enagua o se le ve mucha pierna? Va una hermanita y la cubre. ¿Se ha fijado eso? Le pone un chaleco, la tapa. Una hermana, no un varón. ¿Por qué? Porque en cualquier iglesia que se precie de ser iglesia, a lo mejor nosotros somos más sólidos, somos más firmes, más radicales en el tema de la santidad externa, pero hablemos de una iglesia que no es tan radical como nosotros, pero no va a permitir que esas cosas lleguen. Pero ¿cómo van llegando? ¿Cómo se van metiendo? Cuando justamente vamos perdiendo esos pequeños principios, como dijo el Señor, guardaos de las zorras pequeñas. ¿Cómo se llega a playa nudista cristiana? ¿Cómo se llega a una iglesia donde el pastor predica desnudo y los miembros vienen desnudos al culto y dicen que eso no es pecado porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo y el cuerpo es un don de Dios? ¿Cómo se puede entender que una iglesia llegue a practicar desfiles cristianos y hacer que las hermanas desfilen en bikini y que los hermanos miren a esas niñas atractivas, bonitas de cuerpo, con un bikini, con ropa interior pequeña? ¿Cómo se puede llegar a practicar y a creer que puede existir porno cristiano? Justamente por esto. Entonces cuando decimos, pastor, pero que eso es extremo, eso no va a llegar a Chile. ¡Cuidado! Hace 20 años dijimos que el rock and roll cristiano no iba a llegar a las iglesias pentecostales y llegó. Hace 20 años o 25 años atrás decíamos, nunca en un púlpito de una iglesia se podría poner a cantar un cantante cristiano. Y han cantado cantantes cristianos, o sea, mundanos, como Ricardo Montaner, como Juan Antonio Labra. Y se ha hecho una mezcla de eventos cristianos donde canta un cristiano y canta un mundano. Eso lo hace el señor Dante Gebel permanentemente en esos gigantescos shows que hace. El propio Luis Palau, evangelista argentino, cuando hace el famoso festival de Luis Palau, mezcla cantantes cristianos, y aquí en Chile lo hizo porque cantó Luis Jara. Y Luis Jara, todos sabemos que Luis Jara no tiene ningún vínculo con el mundo cristiano evangélico. ¿Qué estaba haciendo Luis Jara cantando? Es que Luis Jara atrae multitudes, atrae gente, entonces es un gancho. ¿Dónde sale en la Biblia los ganchos? Por eso que se termina con el porno cristiano. Quiero que te entiendas por qué se llega a eso. ¿Me entiendes? Es como cuando tú vas a un asilo de ancianos y encuentras a un hospital y ves a un hombre que está con cirrosis. Un hombre que tiene cirrosis hepática, está reventado. Ese hombre está completamente podrido. Y él te dice, ¿sabes qué me dejó así el alcohol? ¿Tú crees que lo dejó un vaso de vino? ¿Lo dejó así? No. 40 años de alcohólico. Pero pregúntale cómo comenzó. No comenzó con 40 vasos de vino, comenzó con 1. Y después fueron 2, y después fueron 3. Y después ya no tomaba solamente el viernes o sábado. Después tomaba todos los fines de semana, todos los días, después todos los meses, y después se convirtió en un alcohólico y mira cómo terminó. Eso es lo que yo le quiero explicar. Cuando hablamos del porno cristiano, hermano, es sencillamente el porno cristiano, el término, el límite. Pero hay que ver cuál es la punta del gran iceberg de la perversión. ¿Dónde comienza esto? Por eso que los pastores no podemos ser permisivos. No importa que a mí me digan el pastor Marco es intolerante, no importa que digan el pastor Marco se le pasa la mano, es muy duro, es muy drástico, es muy criticón, es muy fuerte, no importa lo que digan. Pero mire cómo se termina. Yo estaba diciendo el otro día, van a aparecer los guachiturros cristianos, y me llama un hermano y me dice, pastor, los guachiturros cristianos no van a aparecer, ya aparecieron. Y me dan la página en YouTube y aparecen ya los guachiturros cristianos. Y aparecieron, se recuerda, los reality. El primer reality que aparecieron con no sé si era el señor Lonton, pero uno de los primeros reality que hace muchos años atrás, y después se transformó esto en moda. ¿Qué cree usted? Después aparecieron los realities cristianos. ¿Entiende? Después van a aparecer la perla cristiana, gitana cristiana evangélica. Todo en versión cristiana. Toda la moda. Oiga, si no hay moda del mundo, el ovejeo, claro, ¿ve? Entonces se hizo una moda en Chile, pasaron un poco el tema de las tribus urbanas, los jarcoritos, ¿se acuerda? Pasó un poco esa moda y llega la famosa moda del perreo. Todos los jóvenes en las discotecas bailando esa música y perreando. Entonces aparecen los cristianos ahora diciendo, nosotros también tenemos hip hop, también tenemos reggaetón, pero este reggaetón, este hip hop es cristiano. Entonces nosotros también hacemos los mismos movimientos pélvicos, pero nosotros no perreamos, ovejeamos.
Y aparecen los guachiturros cristianos que son terriblemente de picante y ordinarios, porque son muy ordinarios. Y aparecen los guachiturros cristianos. Entonces, toda moda del mundo la está aplicando la iglesia. Entonces, a esto hay que ponerle un paralelo, porque esas iglesias que colocan guirnaldas cristianas, que colocan una pipa cristiana, que colocan una ramada cristiana, que colocan un árbol de Pascua, todas esas iglesias, si Cristo tarda en venir, en 5 o 10 años más van a estar peor, pero completamente pervertidas, porque para allá van. Yo sé que en Chile quizás no hay una iglesia todavía que acepte el porno cristiano, pero sé cómo va la iglesia de aquí a 5 años o menos, quizás lo van a aceptar. Y quizás va a salir algún predicador que va a decir, ¿sabe? ¿Y cuál es el problema? Si ya en Chile hay obispos que son homosexuales escondidos, va a llegar un momento en que cualquier pastor va a decir, ¿sabe? Yo salí del closet. Si salió Jordi Castell, si salió el señor Pasalacqua, si salió fulano de tal del closet, Ricky Martin, y la gente en vez de darle la espalda parece que los idolatra más le compra sus CD, más los admira, más los aplaude. La gente dice que tremendo, que valiente, te felicito. Eso es estar a la moda. Eso es ser tal como se es. Aceptar que eres un homosexual y de hacerlo con orgullo, el orgullo gay. Entonces después aparece y va a emerger, acuérdense, lo que le estoy diciendo, va a emerger un líder evangélico en Chile. Hasta el momento no hay una iglesia evangélica o protestante que sea liderada por un pastor que se autoproclame homosexual. Hay algunos que son, pero no lo quieren reconocer. Y va a decir, ¿sabe? Sí, yo soy homosexual y soy un líder de iglesia, soy pastor. ¿Cuál es el problema? Porque ya en Estados Unidos y en Inglaterra ya hay iglesias, especialmente la iglesia anglicana y episcopal, que tiene ministros ordenados que son homosexuales, que tienen pareja, que son hombres. Hoy hablaba Italo Pasalacqua, lo estaban entrevistando y decía, yo tengo una pareja y mi pareja es hombre, y yo lo amo. Y no me quiero casar en Argentina, me quiero casar en Chile, y estoy esperando que en Chile creen una ley para que se casen hombres con hombres. Entonces, eso, hermano, eso que nosotros creíamos que era imposible, yo escuché la primera vez que escuché en mi vida a un hombre hablar acerca de una iglesia de homosexuales en Estados Unidos fue Jorge Rack. Estoy hablando de hace como 15 o 20 años atrás. Para mí, yo dije, no sé, que exagerado, a lo mejor es mucho. Y Rasky decía que en Estados Unidos había una iglesia evangélica pentecostal donde los miembros de esa iglesia supuestamente hablaban en lenguas. Y la iglesia se llamaba David y Jonathan. Y era una iglesia compuesta por puros gay, homosexuales cristianos, que no eran homosexuales convertidos al cristianismo, que no eran homosexuales que habían estado sumidos en el mundo, en el submundo del travestismo, del homosexualismo, del lesbianismo, sino que eran personas que seguían practicando la homosexualidad y que eran miembros de una iglesia. Entonces ahora ya no es tan extraño, ¿ve? Vamos perdiendo la capacidad de asombro. Y después emergen líderes en la iglesia anglicana que empiezan a decir, bueno, es tan compleja la sexualidad humana, y como Dios ama a todo el mundo, ama a los homosexuales, ¿cómo Dios les va a pedir a los homosexuales cambiar cuando el homosexual es una persona completamente normal, solo que su orientación sexual es diferente a la de un heterosexual? Y entonces aparecen las iglesias de líderes homosexuales. Y ya en Chile, acuérdense, en poco tiempo va a aparecer la primera iglesia con un pastor, un obispo que diga yo soy homosexual. ¿Qué cree que van a hacer un montón de homosexuales que están escondidos? Se enojan, se molestan los hermanos por lo que yo digo. En JB hay un montón de homosexuales en el coro. Un montón. Y no han tenido ningún empacho en reconocerlo en las famosas redes sociales. ¿Qué cree usted que va a ocurrir? Que un montón de gente que son homosexuales y practican la homosexualidad y están escondidos en la iglesia, se van a ir a esa iglesia. Ya que en mi iglesia mi pastor predica contra la homosexualidad y aparece una iglesia de homosexuales, me voy a ir con el pastor fulanito de tal. Porque ese pastor está a la moda, porque ese pastor es un pastor tolerante, porque ese pastor está predicando el amor de Dios, porque ese pastor no discrimina, porque ese pastor dice que él puede recibir en el seno de su iglesia, incluso le otorga cargos, le otorga figuración y liderazgo a gente que tiene patologías sexuales, y si es homosexual o es lesbiana o travesti, puede venir perfectamente a nuestra iglesia y no solamente sentarse en un banco y escuchar la palabra, sino que puede ocupar cargos sin tener que renunciar a su práctica perversa de la homosexualidad. ¿Cómo está ese? Y cuando eso ocurre en Chile, va a venir otra iglesia y va a decir, ahora tenemos un desfile de moda cristiano con nuestras hermanitas evangélicas, claro, naturalmente las más esbeltas, son las que tienen acceso para que se pongan un traje de baño muy diminuto y entonces desfilen, porque vamos a escoger de todas las iglesias de nuestro concilio a Miss Pentecostal. Así que están invitados todos los hermanos. Y no van a ir solamente los hermanos, van a ir los primos, los tíos, los abuelos y los vecinos.
Y la iglesia se va a llenar y van a decir, ve, el fin justifica los medios. Hicimos un evento de desfile cristiano, de moda cristiana, con unas niñas de la iglesia evangélica que eran del coro, con unos bikinis diminutos, y el templo se repletó, nos quedó gente afuera, habían unos viejos verdes que no pudieron entrar. Igual que el paralítico, metieron a un viejo verde por arriba del techo porque no podían entrar, estaba llena la iglesia. Ve que es bueno, ve que es positivo. Entonces lo que yo enseño, que molesta tanto, se ha ido cumpliendo. Y no solamente lo enseño yo, esto lo enseñan los grandes hombres de Dios. Yo no soy el más santo y no soy el mejor, no soy un gran teólogo, pero lo que yo estoy enseñando es lo que lamentable y tristemente está ocurriendo, y para allá va la iglesia. La iglesia chilena, yo no digo toda, gracias al Señor, pero un gran sector de la iglesia evangélica chilena está pervertida, está prostituida, está corrompida. Cuando en una iglesia tú escuchas gritos de júbilo, cuando tú en una iglesia ves que las hermanas andan todas con pantalones hasta las líderes, con unos pantalones apretados, con una falda que se nota toda la ropa interior, perdone que le diga así, todos los cuadros, los calzones. Cuando tú ves en una iglesia jóvenes liderando en el coro, tocando instrumentos, tocando batería, tocando la guitarra, tocando el teclado, tocando, ¿no es cierto?, el bajo, con piercing, con tatuaje, con pelos, con cabelleras como mujer, esa es una iglesia que está completamente corrompida. Es que el pastor se fija en lo externo. No, hermano, es que lamentablemente yo no miro el corazón, yo miro lo de afuera. La gente nueva, cuando llega, no va a mirar el corazón de la gente. Si hacemos un desfile de moda de niñas 90, 60, 90, ¿usted cree que los hermanos van a estar mirando el corazón y dice, oye, qué linda la hermana en el Señor? Sí, segurito van a decir que es linda la hermana en el Señor. Van a decir que lindo el templo del Espíritu Santo, está bueno el templo del Espíritu Santo, van a decir. Eso van a decir, pues. ¿Por qué no nos hacemos, como decía un pastor, no nos hagamos los cebollas para abajo? Nos hacemos los tontos. Queremos justificar cuando sabemos en nuestro foro interno que hay cosas en las iglesias que son inaceptables. Que no hay que tener 5 años de teología para ir a una iglesia evangélica y darse cuenta que esa cuestión está podrida, que la mundanalidad no se aguanta. Así que, hermano, ¿sabe? Yo le voy a hacer un llamado a todos los hermanos que están metidos en esas iglesias paganas. Usted no se ponga a orar, salga arrancando y búsquese una buena iglesia. Y si usted quiere una iglesia perfecta, no se venga a nuestra iglesia. Si usted quiere una iglesia de puros santos, no se venga a nuestra iglesia. Pero si quiere una iglesia de senda antigua, puede asistir a nuestra congregación. Y no solamente a la nuestra. Busque cualquier iglesia cristiana evangélica donde todavía haya un pastor que no importa que tenga una multitud. O una iglesia pequeña, no importa, independiente de eso. No importa que la iglesia esté en pleno centro de la ciudad o esté en la periferia. Pero búsquese un pastor que sea un pastor decente. Búsquese un pastor que no permita que este tipo de prácticas paganas, perversas, mundanas, se practiquen en la iglesia. Porque ese pastor después ¿cómo va a frenar? Si él le dio lugar a toda esa mundanalidad, ¿cómo lo va a frenar? ¿Cómo lo va a parar? ¿Cómo lo va a detener? ¿Cómo usted cree que el pastor, un siervo de Dios, un líder, un obispo de iglesia, cuando permite toda esa carnalidad, esa perversión, esa música mundana, pagana, esa corrupción, esa liviandad, esa forma de vivir el evangelio en las iglesias? Y el pastor lo ha fomentado, lo ha permitido. Y dice, como le pasó a un hermanito que trabajaba colocando estas piezas de PVC. Y fue a una iglesia y él pensaba que el pastor lo iba a llevar al baño o a los baños de la iglesia a que le colocara PVC a los baños. Y le dice, no, aquí quiero que coloque aquí en este altar, coloque estos tubos de PVC. Y él dice, pastor, ¿para qué? No, que aquí vamos a lanzar bombas de humo, entonces por los tubos de PVC van a explotar las bombas de humo. Y el hermano le tuvo que decir, pastor, ¿pero usted cree que eso es de Dios? No, pues dijo, es que eso trae a los jóvenes. Entonces cuando un pastor permite eso, ¿cómo él te puede decir no al porno cristiano? ¿Con qué justificación, con qué autoridad él va a poder decir no al porno cristiano? No a los desfiles de moda cristianos. ¿Y cómo? Mire, y con esto ya termino. Yo nunca me olvido, estábamos en Arturo Prat 325 y llegó un matrimonio. Bueno, lamentablemente con el tiempo nos siguieron en la iglesia, pero llegaron muy mal, venían de un ministerio grande, bastante conocido aquí en Chile. Y ese domingo el pastor de la iglesia se había ido fuera del país y dejó al ayudante. Y era justamente el día del niño. Y como toda la iglesia ahora se pone puesto tan mundana que en el día del niño no hacen culto porque le celebran el día del niño, y el día de la madre no hacen culto, le celebran el día de la madre. Entonces trajeron unos hermanos que se vistieron de payasos. Y el pastor reemplazante del pastor, ¿no es cierto?, gobernante, dijo, en esta noche vamos a hacer un culto diferente porque como es el día del niño, queremos agasajar a los niños. Así que vamos a tener, en vez de tener una predicación, una prédica, una palabra, vamos a tener una actuación de unos hermanos que se han vestido de Tony para hacer reír a los niños. Y aparecieron ahí el hermano Palmatoria y el hermano Cucharita, por darle un nombre. Dijo, y nosotros estábamos sentados ahí, pastor. Y estos tipos empezaron a hacer chistes y se les empezó a pasar la mano.
Y empezaron ya a echar chistes de doble sentido y se le salieron unos garabatos. Y lo que más le impresionó a este matrimonio fue que la gente que estaba escuchando el acto de estos impíos se reían, y cuando se le salieron esas malas palabras, esas groserías, esos garabatos, como decimos en Chile, la gente reía carcajada. Entonces el hermano miró a su esposa y dijo: no, esto no puede ser. Y ambos se pararon y se fueron del templo. Hoy día la gente, hermano, cuando ve todo tipo de perversión y aberración en la iglesia, algunos dicen: está malo, no está bien, no está correcto. Pero aquí me plantó el Señor. Recuerda que el diablo también planta cizaña, mi hermanito. No, pues usted tiene que tener dignidad cristiana y usted tiene que decir: no, yo esto no lo voy a soportar. Yo me paro y me voy con mi familia. Yo no soy un ángel, no soy un querubín, yo no vivo en el cielo, yo soy un humano, yo tengo sangre en mis venas, pero yo soy hijo de Dios. Y yo creo que en la iglesia del Señor tiene que haber cierta decencia, tiene que haber ciertas normas. No, esto ya no tiene límites. Me gustaría que no, miren, ya no tenemos tiempo para ir al mensaje, no importa, creo que esto ha sido mejor, a lo mejor que escuchar una predicación grabada. Pero quiero que usted nos llame, porque esto, hermano, del porno cristiano sencillamente es la gota que rebalsa el vaso. Y quizás ¿qué vamos a ver después? Quizás ¿qué vamos a ver después? Quizás va a llegar un momento, hermano, en que en la iglesia del Señor, en el altar, se van a hacer actos sexuales y los hermanos van a estar aprendiendo acerca de cómo hacer el amor. Quizás ya no me extrañaría, hermano, cómo están las cosas hoy día. Pero yo sé que usted dice: pastor, pero es el diablo. Sí, el diablo, que el Señor lo reprenda. Satanás, claro. Pero ¿quiénes son los culpables que el diablo se meta, que el diablo penetre, que el diablo entre, que el diablo confunda, que el diablo traspase y siembre su semilla, su cizaña en la iglesia? Nosotros, por los líderes. Por eso que no importa que lo que digan de usted, pastor, que usted es muy rígido. No, pastor, no importa. ¿Qué le importa a usted lo que diga la gente? Si la gente siempre va a hablar. De mí hablan peste, hablan montones de cuestiones. ¿Qué importa lo que diga la gente? Si aquí lo importante es una cosa: Dios nos entregó una iglesia para pastorear y administrar. La iglesia del Señor, sí, pero Dios la puso a cargo de un hombre. Escribe el ángel de la iglesia. Y usted, pastor, le va a tener que rendir cuenta a Dios por su iglesia. No, pastor Marco, es que entiéndame, lo que pasa es que mi hijo creció. Y mi hijo, bueno, no es como yo, pues no es descendiente antigua, mi hijo tiene otras... No importa que sea su hijo. Su hijo se tiene que someter a la doctrina que el papá le enseñó. Y si su hijo no se quiere someter, se baja del coro nomás. Pero hoy día no, pues hoy día los pastores viejos envejecen y el hijo, ¿no es cierto? Como dicen los jóvenes, saca brona. El hijo entonces se apodera de la iglesia y le cambia todo el sistema al papá, y el papá dice: bueno, ¿para qué voy a pelear? Total, prefiero tener a mi hijo en la iglesia que tenerlo en el mundo. Y el hijo hace y deshace con la iglesia, se la corrompe, se la pervierte, una iglesia que costó sangre, sudor, lágrimas, sacrificio, oración, predicaciones, vigilias. Le costó al pastor 30, 40 años de su vida. Se gastó el pastor enseñando la sana doctrina para que venga un hijo del pastor, un carnal, uno que es un filete, que es un osobuco, un pedazo de chuleta, así, carne roja, carne viva, así, y le tome la iglesia para corrompérsela, pastor. No, por favor. Pero no somos ángeles, pero tampoco somos demonios. Llámenos usted al 688-9465 y llámenos al 672-6303. Es el momento que opina usted. Usted que a lo mejor lleva años en la iglesia y quizás podemos a lo mejor sentir inclusive que nos escandalizan estas cosas. Yo me recuerdo que en una ocasión hablamos de un tema muy parecido a este y llamó una hermanita llorando, pero llorando, decía: pastor, ¿cómo puede estar la iglesia tan corrompida? Yo soy una vieja cristiana en la iglesia, llevo años en la iglesia pentecostal. Nunca me imaginé que mis ojos, pastor, iban a ver lo que hoy día estoy viendo en la iglesia. Llámanos al 688-9465. Me escribe el hermano Luis Olave Pino, mi pastor. Lo estamos escuchando desde Graneros y que le queremos felicitar por el excelente tema y por la forma en que está rechazando la inmundicia del porno cristiano. Es increíble, mi pastor, mientras en otros países se les mata a machatazos, se les quema vivos a nuestros hermanos, esta gente, en vez de sacar la voz, por eso están preocupados de esta basura. Por si no sabía, Marcos Witt ahora invitó a Ricky Martin a grabar juntos un disco cristiano. ¿Qué le parece? Si sabía de eso. Dios tenga misericordia
Anoche en un programa de televisión chilena el señor Salfate dio cátedra según él y lo que con él estaban acerca de la no existencia de Dios. Le apoyamos, mi pastor Marco, y concordamos plenamente con su forma de ver estas cosas, nuestro hermano Luis. Que Dios le bendiga a mi hermano. Sí, esto es una basura terrible. El hermano Luis Olave me escribió el otro día y me mandó unas fotografías que realmente me impactaron. Las tengo por aquí, bueno, en la televisión se pueden ver estas imágenes. A ver si después la podemos mirar con los hermanos. A ver si le puedo leer algo donde esto está ocurriendo. En Nigeria, los anticristianos intolerantes, aquí sí que hay que hablar de intolerancia, están quemando vivos a los cristianos y después podemos ver la fotografía impactante de cómo quedan las madres con sus hijos quemados. Es realmente conmovedor. Y son cantidades y cantidades de cadáveres que son quemados en lugares públicos por la gente que no tolera que se predique el Evangelio. Esos cristianos están siendo quemados, pero estos impíos cristianos de Occidente van a arder en el fuego del, del infierno si no se llenan del fuego del Espíritu Santo y empiezan a predicar la sana doctrina. Yo quiero que usted nos llame 688-9465 y el 672-6303. Me estoy recordando de esos viejos tiempos de la radio panamericana, cuando comenzamos la radio Yungay, dábamos estos temas y cómo la gente se enojaban algunos y cómo se molestaban, pero cómo todos eran bendecidos. Vamos a una alabanza. Hay una alabanza muy linda. Yo soy Jesús, que la tocamos cuando hacemos el llamado los días lunes del trío Menecer. Escuchemos esa alabanza. Usted nos llama al 688-9465 al 672-6303. La hermana Carmen Araneda, están escuchando el programa, está muy bueno. Llevará de regalo al sur una copia de este tema, así lo estamos grabando, hermano. Armando de Santiago Centro pregunta al pastor si sabe si Josué Irión cambió el mensaje porque estuvo en la iglesia metodista pentecostal el domingo en la mañana y en la tarde. No, hermano, por lo que yo supe y tengo el mensaje, el hombre predicó bastante fuerte y le hicieron una entrevista muy buena donde él respondió con bastante veracidad y hasta el momento, gracias a Dios, por lo menos hemos sabido que el hombre se ha mantenido. La hermana Dorca de Pirque pregunta si Satanás tiene acceso al cielo por lo que dice Job capítulo 1 versículo 6 y Apocalipsis 12:10. Se cree, hermano, que el diablo puede subir hasta cierto lugar del cielo, no a la misma presencia de Dios, porque él no podría estar ahí porque su naturaleza le impide estar en medio de la santidad.